Bueno, vamos a iniciar con la presentación de las ponentes. Tenemos a Patricia Mena, quien es psicorrehabilitadora y educadora especial, con experiencia durante 25 años en programa de atención a personas con discapacidad intelectual, directora ejecutiva de la Fundación Pro Integración Educativa y Social del Ecuador, FINESEC, expresidenta del FONADIS, consultora nacional e internacional en temas de discapacidad, coordinadora de la plataforma virtual Enlace DIS para capacitación semipresencial a profesionales, padres de familia y personas con discapacidad, evaluadora externa de proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y tenemos también a Cristina Burneo, escritora, traductora y docente universitaria. Sus áreas de trabajo son las escrituras bilingües y no sedentarias, con énfasis en los estudios culturales de matriz feministas, las relaciones entre escritura y justicia y el cuerpo. Es cofundadora del colectivo y medio independiente Corredores Migratorios, que trabaja por la justicia migrante. Sus publicaciones más recientes son el ensayo Acrobacia del cuerpo bilingüe, el volumen ontológico de Crónica Social, Historias de Desobediencia, 2013-2021, y el libro de ensayos Otras formas de besar, sobre poesía, lengua y fronteras como el cuerpo. Acaba de salir su nuevo conjunto de ensayos, podría decirse que ya su alma era de pólvora. Agradecemos mucho que estén aquí. Para nosotros es un agrado que estén acá y poderles escuchar, poder compartir sus experiencias y conocimientos. Entonces le vamos a dar la palabra a Patricia Mena, quien va a tener 30 minutos como le comenté, y después va a exponer Cristina Burneo y tendremos el momento para las preguntas y comentarios. Le damos la palabra a Patricia Mena. Muy buenos días con todas y con todos. Hay un refrán o una frase que dice que muchos son los invitados, pero en el momento de la cena muy pocos los presentes. Que con los presentes podamos poder compartir sueños, podamos compartir inquietudes y que ustedes sean como la semilla que va a llevar el viento para hablar de sus compañeros sobre un tema tan sensible. Realmente para mí, desde mi rol muy convocador, cuando la compañera leía en lo que yo trabajo, mi trabajo, si bien es cierto, soy una apasionada de la prevención de las situaciones de violencia, mi trabajo es con personas con discapacidad, adultas, mujeres con discapacidad intelectual severa. Entonces pensemos el reto de hablar de una mujer en situación de violencia y aparte de eso una mujer en situación de discapacidad. En cada una de las frases que yo voy a compartir con ustedes, quiero que cada una de esas frases piensen no solamente en una mujer como mujer, sino en una mujer que ahora, yo siempre suelo decir en mujeres que temporalmente no vivimos una situación de discapacidad, sino que traslademos a las mujeres que viven una situación permanente de discapacidad. Agradecer a Rita por la invitación, a las compañeras por el tiempo que nos vamos a dar para escucharnos, porque estos espacios precisamente abren el debate, pero más allá del debate abren los corazones, sensibilizan, informan y nos ponen un tapete en la situación, como decía alguien, de que es una situación que existe. Yo me gradué de aquí de la universidad hace 30 años, aquí en la Universidad Central. Imagínense los años que han pasado. Y en esos años, hace 30 años, había violencias. Hoy siguen las violencias, con un diferente matiz quizás, con mayor invisibilización hace 30 años. Para poder compartir con ustedes algunas ideas puntuales, algunos aspectos claves que creo que nos puede aportar y les puede aportar, yo quiero iniciar con dos frases que va a ser como el paraguas que va a abrigar este compartir de ideas. La primera, una frase de Edward James Olmos que dice que la educación es la vacuna de la violencia. Y una de Frida Kahlo que precisamente toca el tema de la invisibilización cuando dice: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior, que es lo que muchas mujeres en situación de violencia viven. Rita decía algo importante hace rato: nosotros no podemos hablar de temas tan sensibles como las violencias,
o cualquier otro tema que convoca la política pública si no tenemos una data. Es fundamental entender el contexto estadístico sobre la violencia de género en la educación superior o en cualquiera de los otros ámbitos para poder abordar de manera más efectiva esta data. Y esa data, lo que pasa en el Ecuador, pasa en América Latina y pasa a nivel mundial. Esas realidades están presentes con mayor crudeza en ciertas situaciones. En un estudio realizado por la UNESCO en 2020 sobre la violencia de género, se reconoce que el 66% de mujeres en el ámbito de educación tienen mayor probabilidad de sufrir violencias que los hombres. En el Reino Unido, en el 2020, se refiere que el 68% de las estudiantes han experimentado algún tipo de violencia. Y de ese 68%, apenas el 50% ha podido denunciar. El otro 50% no denunció por esas barreras que tenemos, el estigma social, el miedo a las represalias y la desconfianza en las medidas de protección y denuncia. En América Latina el escenario sigue siendo igual. Estudios de la Flaxo señalan que el 50% de las mujeres en las universidades han sufrido algún tipo de violencia. México, la UNAM, hace un estudio en el que refiere que el 50% igualmente de mujeres han sufrido violencia y de una encuesta apenas el 15% ha podido denunciar. ¿Qué pasa en nuestro país? Nada diferente de lo que pasa a nivel global, nada diferente de lo que pasa en nuestros países vecinos. La Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, en un estudio del 2020, informa de que 7 de cada 10 mujeres en universidades públicas ha sido víctima de algún tipo de violencia de género, principalmente ¿qué? Acoso sexual, intimidación, violencia psicológica. En un estudio de la Universidad Central en el 2019 se revela que el 65% de las mujeres encuestadas en este campus han sido víctimas de acoso sexual, tanto por parte de compañeros como de profesores. Si hablamos de porcentaje, también deberíamos referirnos a los tipos de violencia. Según datos de la Red de Educación y Género en Ecuador, el 70% de los casos reportados en las universidades corresponde a acoso sexual. En un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica en 2020 se encontró que el 30% de las estudiantes habían experimentado violencia psicológica. Y un informe del Instituto del INEC en 2021 refiere que el 10% de las estudiantes universitarias habían sido víctimas de violencia sexual. Sin esta data, o esta data es la que nos va a permitir, se convierte en una herramienta valiosa para quienes, para comprender, prevenir y erradicar este fenómeno de la violencia. ¿Quiénes? Para los que definen la política pública, para quienes implementamos la política pública en los diferentes espacios de acción que tenemos y para quienes evalúan y monitorean la política pública. Porque sin data no podemos hacer absolutamente nada. Yo les decía hace rato que por aquí transité hace 30 años mi educación. Todos sabemos por experiencia personal que la universidad es un espacio de aprendizaje, un espacio de crecimiento personal. Pero como decía Rita y como decía la compañera decana, también sabemos que puede convertirse en ciertos momentos en escenarios de cualquier tipo de violencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Precisamente lo que se ha venido mencionando, la prevención. Pero ahí el tema de prevención es crucial, sí, que sea un tema de articulación, que sea un tema de acción conjunta para lograr un desarrollo integral de este espacio universitario, que sea precisamente lo que nosotros en el ámbito de la discapacidad, que sea un espacio accesible, inclusivo, para todos y para todas, más allá de la situación por la que transitemos. Hablamos de prevención, hablamos de erradicación de las violencias de género.
¿Qué pautas o qué aspectos claves vamos a tocar? Lo primero, la visibilización, porque de lo que no se habla no existe. Si no ponemos en el tapete la discusión de la violencia de género, de mujeres con discapacidad, de la pobreza, de la situación económica, esos temas no van a ser resueltos. Fomentar una cultura de respeto e igualdad, bajo los aspectos de inclusión, bajo los aspectos de accesibilidad, bajo aspectos de empatía y diálogo. Creación de protocolos claros y eficaces. Rita mencionaba hace rato, el día de mañana van a ver el protocolo, pero este protocolo debe contemplar aspectos claves como los mecanismos de denuncia. Fomentar la participación estudiantil. Para ello es clave foros de discusión, encuestas permanentes, grupos de ayuda, redes que se establezcan para transitar o para lograr que es la información, para que lograr los procesos de sensibilización y de compartir la información llegue a más. Porque mientras más seamos hablando del tema de la prevención de violencias, pues más acciones contundentes vamos a poder implementar. Promoción de campañas de sensibilización en donde pueda incentivarse los grupos de apoyo mutuo. Cuando trabajamos el tema de la discapacidad siempre proponemos un tema de ponte en mi lugar. Cada uno de nosotros deberíamos hacer por un momento ese intento de ponernos en el lugar de esa otra persona, ¿sí? Yo cuando bajaba las gradas decía, Dios, esto es inaccesible para una persona en silla de ruedas. Pongámonos a pensar, una mujer con discapacidad, estudiante de aquí de la universidad, quiere venir a participar de esta charla. ¿Cómo va a llegar acá? Eso es también un fenómeno de violencia. Investigación y monitoreo continuo. Sabemos que el fenómeno de la violencia no es un proceso estático, entonces va a requerir que siempre podemos monitorear, evaluar, investigar. La colaboración con organizaciones externas, con organizaciones expertas en el tema de prevención de violencia, con el tema de derechos, con el tema de estrategias de intervención, de tal manera que la participación o la participación de mujeres en pleno ejercicio de derechos sea lo más eficaz posible. El día de mañana ustedes van a tocar el tema del protocolo y cuando hablamos de protocolo siempre les decimos que estos protocolos o cualquier otro protocolo debe ser integral. Vuelvo a insistir, accesible, que sea inclusivo. Este protocolo que debe estar acorde con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres debe tener varios enfoques y el primer enfoque es el enfoque de derechos humanos. Como objetivo y como principio, el hecho del reconocimiento de los derechos humanos. Otro de los tantos enfoques, podemos hablar del enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque intergeneracional, el enfoque de la interseccionalidad y el enfoque de la integralidad. Y al hablar del enfoque de la integralidad es reconocer que el fenómeno de las violencias se presenta en diferentes aspectos de los espacios en donde una mujer, en donde un ser humano se desarrolla. ¿Qué principios deberían regir las acciones para la prevención de violencia? La igualdad y la no discriminación, la confidencialidad, saber que si una mujer va a denunciar esté garantizado la confidencialidad, la no revictimización, que es uno de los fenómenos más graves que se presenta en las denuncias de violencia de género. Nada mejor que aprender de lo que ya se ha hecho o de lo que otros espacios están haciendo, las buenas prácticas. Porque esas buenas prácticas nos van a permitir decir en otros espacios ya se trabajó el tema, en otros espacios que nosotros podemos contextualizar y que podemos adaptar. Y cuando hablamos de buenas prácticas ya la Universidad Central ya las ha tenido en su tiempo.
No está sola, es una buena práctica de prevención de violencia que ya se implementó aquí en la universidad. Corta la cadena de la Universidad de Costa Rica, ¿sí?, que da énfasis en el tema de orientada a crear conciencia sobre el acoso sexual y otros tipos de violencia. Rompe el silencio de la UNAM, que esta campaña busca fomentar la denuncia y la intervención de casos en temas de acoso sexual. Ni una menos de la Universidad de Buenos Aires, que está inspirada en el movimiento feminista regional, y esta campaña tiene el objetivo de erradicar violencias de género. Es mi cuerpo, la de la Universidad de Chile, y denuncia el acoso. Todo lo señalado subraya la importancia de dar una respuesta integral que combina educación, como yo decía al inicio, políticas claras, pero fundamentalmente un compromiso institucional sólido. En este caso, todas las carreras, todas las autoridades unidas para prevenir la violencia de género en el ámbito de la educación. Yo quisiera terminar este compartir con una frase de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exdirectora ejecutiva de la ONU Mujeres, que dice: la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia global que requiere un cambio radical y urgente. No solo es inaceptable, sino prevenible. Esta cita refuerza el llamado a la acción para implementar medidas que prevengan violencia y promuevan la igualdad, convocándoles siempre a pensar en lo que yo les decía al inicio. Cada uno de los fenómenos señalados de no revictimización, de igualdad, de participación, pensemos en una mujer con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, sobre todo por poner acá sobre la mesa este tema tan importante, este enfoque, esta mirada, o como dirían algunas, de esta ética de la discapacidad. Muchas gracias por traer eso aquí a esta mesa. Me parece que todavía es un reto que estamos asumiendo. Nos ha establecido esta relación entre el género y la discapacidad. De igual manera ha señalado la importancia de las datas, ¿no? Y también esta importancia de la prevención, la visibilización de los casos, la creación de protocolos claros e integrales, el fomento de la participación estudiantil, la investigación continua y la importancia de tomar en cuenta estas campañas y acciones que se han dado en otros países, ¿no?, en otras universidades, y que por lo general siempre han sido resultados de luchas, de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles. Con esto les vamos a dar la palabra a Cristina Burneo, quien igual va a tener 30 minutos, y vamos igual a seguir conversando sobre violencia de género en la educación superior. Gracias, Juli. Buenos días con todos. Voy a empezar hablando en lenguaje inclusivo porque suele ser ridiculizado, ¿no? Entonces, a ver si es que en el uso nos acostumbramos y baja un poco la resistencia. Entonces, es un ejercicio pedagógico como los que hacemos todas las personas que estamos acá. Les quiero agradecer a las compañeras siempre del INIGET que mantienen tantos procesos de hospitalarios, de llamar a los colegas a trabajar juntos. En género, claro, porque es su misión, ¿no es cierto? Pero en las intersecciones que ya describía Patricia, que me antecedió, me voy a poner el coso, espérense para no pasar mi tiempo, ya. Y aprecio mucho también que compañeras que han sido estudiantes y son graduadas de la UCE ahora estén, o desde hace mucho, estén trabajando aquí, como Majo y Juli, que son con quienes más me he relacionado yo, y aprecio mucho que me hayan llamado. Entendí que hoy íbamos a hablar entre colegas, entonces espero que ese sea el ejercicio, porque son ámbitos de estudio que ofrecen resistencia, ¿no? A todos nos gusta hablar de esto, ¿no es cierto? Entonces, eso está bien, de eso se trata. Si hacemos estudios críticos, son críticos y criticados siempre también, entonces está bien. Entonces, lo que yo quería hacer era introducir algunas cuestiones generales que vienen de luchas sociales, que son uno de los ámbitos de investigación en los que yo trabajo, en nuevos movimientos sociales, sobre todo de matriz feminista, pero no solamente. Hace 6 años hubo un proceso, se formó un movimiento social en la Universidad Central, a mí me dio mucho orgullo acompañarlo,
fue el proceso de Cristina Álvarez y la denuncia que hizo contra un profesor de grabado en la Facultad de Artes. Sé que estoy diciendo cosas que sí son controversiales y lo digo con mucho respeto desde una posición externa, porque ese movimiento se volvió interuniversitario y se compuso por docentes, estudiantes y administrativas de universidad. Llegamos a ser, no recuerdo si fuimos trabajadoras y estudiantes de 8 universidades y de varias provincias. ¿Y qué pasó con este movimiento? Que la denuncia de Cristina, que fue un proceso durísimo para ella, como nos pasa a todas las que denunciamos, yo estoy en medio de un proceso de denuncia también ahora en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Andina. A todas las que denunciamos nos cuesta un montón, pero recurriendo a la epistemología feminista, en ese momento lo que hicimos fue con la denuncia producir conocimiento, que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, como decía Rita, me parece hace un ratito, ¿por qué la gente no denuncia? ¿Por qué no hay cultura de la denuncia? ¿Por qué le tememos? ¿Por qué la posición de poder que más rechazo le tiene es la de directivos y profesores hombres? ¿Cómo podemos abordar esa pregunta sin que se sientan atacados? Digamos, no es nuestro trabajo cuidar las emociones de los colegas, pero sí queríamos saber cómo socialmente podíamos situar esas preguntas. Empezamos a preguntarnos de esto, hicimos talleres internos bien parecidos a los hicimos de manera infrainstitucional, no era que nuestras instituciones nos estaban apoyando porque no fue así. Lo hacíamos en espacios que pedíamos en las universidades, pero de manera autoconvocada como un colectivo que se llamó Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual. La única instancia institucional que nos apoyó justo fue el INIGED, por eso me alegra tanto volver. Y espero digamos que podamos ver estas preguntas con hospitalidad. Entonces les cuento de este proceso porque los campos, digamos, o el género, como se le dice en general, valga la redundancia, son categorías que se instalan desde la demanda social, o sea, muchas veces se forman en la calle, en las demandas feministas, en las primaveras estudiantiles como las que mencionaba Patricia. La de Chile es una, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero en el mismo año que nosotras trabajábamos en la coalición, las estudiantes de las escuelas secundarias de Chile saltaron la valla del metro para no pagar y terminaron destituyendo a un decano. No estoy dando ideas a nadie, pero era la demanda porque él estaba denunciado por acoso sexual de varias estudiantes. Entonces, esas primaveras estudiantiles cobran un rango epistemológico cuando se empieza a producir conocimiento. Y en ese momento justo se discutía en Ecuador sobre la implementación de protocolos de violencia de género en las universidades y la Central fue una de las primeras en adoptar ese protocolo. 6 años más tarde nosotras nos estamos preguntando qué pasó, por qué fallaron los protocolos, por qué nos revictimizaron, por qué terminaron siendo usados como arma por los hombres denunciados, por ejemplo, porque en la gran mayoría de casos fueron hombres con poder denunciados, ya vamos a hablar de eso, del poder. Entonces, les quería hacer ese resumen primero para decir, en primer lugar, que mi investigación ha sido posible desarrollarla, lo que yo hago aquí, a partir de procesos colectivos que se vuelven epistemológicos el momento en que empiezan a ser estudiados, el momento en que buscamos lenguaje, en que conceptualizamos cosas que no son anecdóticas, el momento en que hallamos marcos que armonizan con nuestras preguntas, ¿no? Marcos teóricos, posiciones teóricas que nos interesan. Entonces, y eso se originó en la Central. Es bien importante comprender esto y a mí me gusta mucho decirlo porque a mí me producía como un poco de insatisfacción cuando estábamos todas aquí, la Central estaba muy vivo y en mi universidad estaba muerta esa discusión. Y el contagio se dio solamente desde abajo y en una coalición interuniversitaria donde nos apoyábamos mucho mutuamente con conocimiento, preguntas, literatura, data, como decía Patricia. Hicimos nuestra propia estadística, por ejemplo, una estadística informal, que es algo que yo siempre hago en talleres, clases de escuelas de formación política, porque en Ecuador está congelada la cifra de 7 de cada 10. Para mí ya es un lugar común y ya no refleja nada, es una cifra burocrática. No digo que lo que tú estabas, no te estoy buscando bronca, pero hay que también mirar qué pasa con la invisibilidad estadística hoy. Nosotras hicimos estadísticas y no solo en esos espacios, yo los he hecho en otras,
y decíamos, bueno, aquí estamos 10 mujeres, tomemos la muestra de 10 como hace el Estado y dividamos ámbitos de violencia y cuáles violencias hemos vivido quiénes. Y para mí la estadística es 10 de 10, a diferentes grados, en diferentes ámbitos de la violencia. No todas habremos vivido violencia sexual, pero dependiendo de algunas intersecciones como la condición socioeconómica, muchas habremos vivido violencia patrimonial, muchas nos quedamos en nuestras parejas porque no tenemos autonomía económica y aceptamos que la violación, por ejemplo, sea parte del contrato sexual en la familia, dentro de la pareja. Está ahora discutiéndose en Francia el caso de Gisèle Pelicot y qué pasa con la violación dentro de la pareja. Entonces, todas esas preguntas nos las hacíamos porque teníamos espacios seguros. Los espacios seguros, que es el siguiente punto al que iba después de este resumen, de este conocimiento que viene desde abajo, lo importante que fue la Universidad Central en eso y el INIGE también, la verdad, se ha dicho, no hay que decir, reconocer lo que es de cada quien. Las estadísticas que hicimos y cómo estas preguntas que parecían anecdóticas empezaron a cobrar un rango, como digo, epistemológico y a producir justicia epistémica también. Y yo aprendí esto de las estudiantes, decían, ay, pero esto que me pasa a mí no tiene importancia, eso nunca puede ser estudiado. Y resulta que era acoso sexual o acoso moral, por ejemplo, o maltrato por xenofobia, por racismo, porque nuestras instituciones reproducen todo lo que somos, ¿no? Entonces empezamos a hacernos estas preguntas, empezamos a hablar de invisibilidad estadística. También, bueno, somos 10 de cada 10, pero ahora desmontémoslo. Porque no estamos viendo toda la violencia, no nos interesa hacer eso por ahora, sino en las universidades, en la educación superior, en las comunidades que nos atraviesan, no solo que vivimos en estas comunidades, sino que nos atraviesan de muchas maneras. Y empecemos a pensarlo desde abajo, con las preguntas de las estudiantes, a eso me refiero. O sea, no eran consultorías encargadas por el Ministerio de la Mujer que iban a producir estadística que le hiciera bien al Estado, no. Por eso eran estudios críticos, que trataban de poner en valor lo que estábamos viviendo y lo que estaba viviendo Cristina, lo que estaban viviendo las estudiantes. Y como ustedes saben, una denuncia trae muchísimas denuncias, no porque sean falsas, sino porque hay un efecto de llamada. A mí también me pasó esto, a mí también me haría muy bien nombrarlo y encontrar las palabras para lo que me pasó, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la denuncia se convirtió en un, como yo siempre digo esto, en un gesto de fuerza crítica. Tiene fuerza crítica también una denuncia, porque tiene unos contenidos, ¿no? Entonces, mis propios colegas y mis superiores en mi universidad piensan que las denuncias, a mí me lo han dicho, vas a irte contra la institución, la vas a destruir. Las denuncias buscan la transformación de las universidades y en ese camino sí se determinan responsabilidades individuales. Pero siempre decimos, no, la violencia es estructural, pero eso también se vuelve un lugar común si no lo analizamos. ¿Por qué es estructural? Porque nos atraviesa, porque hay masculinidades violentas en la universidad, igual que hay profesores, estudiantes y administrativos que han roto ese pacto de violencia, porque se han dicho a sí mismos, ya no voy a ejercer este privilegio que tengo, que es violentar a mis estudiantes, violarlas, abusar de ellas, ¿no? Entonces, en ese largo proceso que hicimos, recuerdo mucho a uno de los estudiantes de la Universidad Central, en un foro muy grande que hubo en el auditorio Ernesto Che Guevara, así se llama, ¿verdad? Sí, ya, no me estaba inventando, en el auditorio Ernesto Che Guevara. Tenía 18 años, era un chico que estaba empezando sus estudios y delante de 200 personas se levantó, tomó el micrófono después del foro y dijo, creo que yo sí he acosado a mis compañeras y nunca me había dado cuenta, y entró en ese momento, tuvo un momento de claridad grande, solo que también tuvo la valentía de decir lo que yo estaba haciendo estaba mal. Porque eso me enseñaron, y hizo una intervención muy bonita de la que yo siempre me acuerdo, y eso que fue hace 6 años, y con eso él estaba poniéndose desde afuera, ¿no es cierto? Adquiriendo una perspectiva crítica sobre su propia masculinidad. Entonces, otra cosa que aprendimos es que en los estudios de género en general, en el espectro de género, todavía tendemos a tomar la perspectiva tradicional que piensa que el sujeto de los estudios de género es la mujer, además en abstracto, así como etérea, singular, ¿no es cierto? Y en la violencia de género en la educación superior tenemos que aproximarnos a las masculinidades que estamos viendo que se reproducen. A mí me alarma mucho ahora que hay masculinidades violentas que están reproduciéndose en relación con grupos armados, con bandas criminales, con reclutamiento forzado,
Entonces los chicos que vienen a las universidades, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho también en escuelas de formación, hay masculinidades y de gente muy chamita, ¿no? Muy joven, de 18, 19, que la masculinidad que ha visto es una masculinidad violenta o, no sé, su familia migró y ese chico creció solo, entonces la pertenencia que halló estuvo en una banda, una pandilla de su barrio, que como actos de ritualidad de pertenencia tiene una violación, por ejemplo, para pertenecer a la pandilla. Estoy analizando ahora justo un caso en Atucucho y es tal cual, ¿no? Entonces ese chico fue como llamado a pertenecer a una pandilla pequeña, digamos, no de microtráfico, y en ese momento el rito de paso en la pandilla era violar a una chica, ¿no es cierto? Entonces ese rito de violación ya me está dando a mí una masculinidad, y esa masculinidad violenta, si yo soy estudiante universitario, se va a reproducir en mi comunidad, porque es la que yo tengo, la que yo performo, con la que actúo, pero que no he hecho necesariamente consciente. Entonces nosotras pensábamos que era muy productivo trabajar con chicos como este. Me quisiera acordar de su nombre, que decía, ay, me acabo de dar cuenta de los pactos que yo tenía con mis pares también, con mis compañeros, ¿no? Acosar, abusar, denostar, burlarme de las feminazis. A mí también me ha pasado con mis colegas. No es que pasa solo a los chicos por inmadurez o por crecimiento, pasa porque hay un sentido común, ¿no? Que lee así a estas luchas. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, y ahora paso ya a la parte más epistemológica, aprendimos que, por ejemplo, que las profesoras en formación con nuestras estudiantes teníamos otro proceso de aprendizaje. El proceso de coaprendizaje más bien se volvía muy rico porque hay experiencias que nunca se nombran en ningún lado. Entonces recurrimos a las metodologías feministas de los 90, ya son más clásicas, ¿no? A la epistemología feminista clásica también, y decíamos, bueno, si todas somos portadoras de conocimiento, entonces vamos a producir espacios de escucha, en espacios que nosotras hacemos seguros, que no son seguros automáticamente, para que las estudiantes que quieran cuenten sus experiencias y nosotras también. Entonces vamos a buscar marcos. Lo que a ti te pasó, claro que es violencia de género, pero ¿por qué? ¿En qué marco? ¿Qué relaciones de poder hay, por ejemplo, cuando las estudiantes de varias universidades nos decían, lo que pasa es que yo vengo de otra provincia? Odio cuando dice la gente, vengo de provincia, como si Pichincha no fuera un montículo superior. Si vengo de otra provincia, yo vengo de Azuay o yo vengo de Loja, o el cupo me tocó acá, o yo vine o migré antes. Y hablábamos contigo una vez, Juli, me acuerdo de las estudiantes migrantes internas, ¿no? Que decían, como yo no conozco y no tengo redes, mi profesor me dijo que cuando quiera me quede a dormir en su casa, o mi compañero, o mi profesor me dijo que me pone mejores notas porque yo estuve en una escuela, en un colegio fiscomisional en mi provincia, me siento en desventaja de mis compañeras. Favores sexuales ahí, estaba oyendo un eco, perdón. Gracias, colega. Estábamos oyendo, es que se oye súper clarito desde aquí adelante, perdonen mi neurosis. Así soy en clase un poco también. Se convertían en preguntas de estas, y lo que le decíamos a esta estudiante, por ejemplo, era: tú estás viviendo violencia de género dentro de una relación de poder, que es la de tu profesor, que te está ofreciendo notas a cambio de favores sexuales, y también te está dando pertenencia, porque acabas de emigrar sola. Y todas sabemos aquí, quienes somos docentes, que hay estudiantes que llegan a tener pensamientos suicidas o depresiones leves por migrar en soledad, ¿no? Y porque la interculturalidad hasta ahí nomás nos llega. No trabajamos interculturalmente con la migración interna estudiantil, por ejemplo. Entonces, migrar de la Amazonía y llegar a la Central, que es una ciudadela, que es enorme, no es lo mismo que llegar a una universidad más pequeña, o llegar de la costa, o llegar de Venezuela, o llegar de Colombia y ser hipersexualizada como estudiante. Yo soy colombiana, todos mis profesores creían que yo era fácil, que había un consentimiento sexual previo. Entonces, cuando las estudiantes nos decían, yo soy colombiana, soy una mujer afrocolombiana, mi propia compañera de mi colectivo me decía esto una vez, ¿no? Porque estudió aquí, mucho más joven que yo, y me decía, no, si piensan que nosotras nos vamos a acostar con cualquiera por cualquier cosa además, ¿no? Entonces decíamos, entonces hay un consentimiento previo en la cabeza de ciertos hombres en relación de poder.
¿Cómo desmontamos eso? Yo solo estoy introduciendo preguntas, no son ataques personales, pero las masculinidades universitarias son un tema bien interesante para mirar, ¿no? Entonces estaba naturalizado que las estudiantes, ciertas estudiantes por existir, por tener los cuerpos que tenían, iban a ser hipersexualizadas, estaban más expuestas al acoso o a que no se las considerara portadoras de conocimiento. No es que yo soy muy guapa y soy súper sexy y hay estudiantes bellísimas o que performan unas corporalidades como distintas, ¿no es cierto? Yo lo he visto mucho en las facultades más pegadas a las artes, experimentan en su propio cuerpo, entonces yo no sabía nada, porque no se podía ver más allá de mi cuerpo, no se podía ver lo que yo estaba proponiendo sobre el arte contemporáneo, sobre el teatro, sobre la literatura. Fue otra de las preguntas que recogimos, ¿cómo podemos en las comunidades justamente derribar las barreras docente-estudiante en un proceso de aprendizaje magistral donde yo no escucho lo que te está pasando, ¿no? Y en violencia de género, si no hay, como decía Patricia, si no hay data, no hay nada, pero esa data viene de relato, de experiencias escuchadas, puestas en valor, epistemologizadas, como a veces yo les digo, para entender que hay que inscribirlas en un marco mayor, en un marco analítico, ¿no? Y esto es muy importante en la violencia de género en educación superior a mi criterio, cuando hay un lenguaje que aparece con el que yo puedo nombrar mi daño, mi duda, mi malestar, mi experiencia, en ese momento empieza a operar algo más en la comunidad universitaria, ¿no? Sabemos lo que está pasando y no solo que lo sabemos, sino que quizás en adelante ya no lo vamos a permitir tanto. Y creo que nosotros como docentes nos olvidamos muchísimo de que las estudiantes ya no permiten que pasen algunas cosas. Pensamos que las estudiantes son un continente vacío, no lo digo por ningún docente, sino yo misma he aprendido eso en mis años de docencia. Mientras yo estoy dando clase, hay estudiantes que se están organizando, hay estudiantes que están viviendo acoso, hay estudiantes que en su trabajo están viviendo acoso laboral y de todos modos vienen a clase con sus últimas energías o tienen 3 trabajos, doble jornada. Como se ha discutido tanto en la central, que es muy importante, son mamás muy jóvenes, papás muy jóvenes, ¿no? Entonces, esa frustración, esa incapacidad de gestionar la jornada diaria también reproduce violencia a veces. ¿Con quién me voy a pegar yo al final del día, no? Los docentes, las docentes, les docentes, estamos viendo que justamente hay una comunidad estudiantil muy exigente y yo he visto que la de la central es muy exigente, quiere saber cosas, está organizada, quiere que se piensen ciertas cosas. Entonces voy al siguiente punto, de esa comunidad de docentes, administrativas, de estudiantes que produce coaprendizaje respecto de la violencia a partir de la experiencia propia, también aprendimos lo que nadie quiere mirar porque es bien difícil. Las comunidades tienen mucha pertenencia, hay… no sé, he pasado 20 años en la universidad. En las universidades la titularidad da una estabilidad laboral muy alta, beneficios, antigüedad, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Un salario que si no hago muy bien mi trabajo este mes, me van a pagar, ¿no? Entonces hay muchos pactos de estabilidad. En el caso de Cristina Álvarez fue muy importante verlo, vimos a profesores que se acercaron al parqueadero donde ella estaba caminando un día a amenazarla. Le dijeron que toda la asociación de profesores se iba a ir contra de ella con todo el dinero que tenían para que no denunciara, ¿no? Entonces voy a amplificar la voz de ella otra vez, ¿no? Esos profesores que estaban en la asociación de docentes, por supuesto, son una muestra de los pactos, se llaman pactos patriarcales, bueno, a la gente no le gusta eso, el lenguaje se desgasta, lo que sea. Son pactos porque yo tengo mi salario, tengo poder, puedo llamar a la vez a otros docentes, puedo configurar pequeñas corporaciones de poder, por eso no quiero que me denuncien, porque se resquebrajan las posiciones de poder que tenemos. Entonces es muy difícil, ese es el nudo que yo dejo solamente como pregunta porque sé que es un proceso interno, pero me gustaría aportar con esa pregunta desde nuestra experiencia interuniversitaria. El pacto de poder es una forma de bloquear la denuncia, paradójicamente. Entonces, quien denuncia va a ser expuesta a una violencia enorme, una violencia porque la van a culpabilizar, le van a tachar de mentirosa, le van a decir que no está segura, o sea, que lo que ella que no debería estar segura de esto, que lo que ella hizo tal vez no era violencia. Tal vez el profesor buena onda que toca a las estudiantes sin consentimiento para que se sientan mejor, pero las toca en la cintura
o les dice que escriban fantasías sexuales para luego plasmarlas en un cuadro, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, toda esa violencia se ha convertido en conocimiento, pero a un costo muy grande también. Ese era el punto, el nudo de la denuncia, el reconocimiento de la violencia de género, todo lo que podamos saber, todos podemos decir, no soy progre, soy súper progre, soy un súper artista, soy, no sé, soy lo que sea, no, pero y lo podemos decir en las palabras, pero como decían Rita y como decía Rita hace un ratito, si no se convierte en acciones, entonces no, la comunidad sigue pasando lo mismo. Pero lo que pasa es que las estudiantes van cada vez a denunciar más, porque están inscritas en un momento histórico de como de una disputa, ¿no? Queremos estar en la universidad y no queremos ser violentadas. No quiero que mi profesor me toque sin consentimiento, no quiero favores sexuales, quiero trabajar en paz, quiero vestirme como yo quiera y que no se me sexualice. Quiero llegar a la universidad sin xenofobia, sin racismo, sin discriminación por tener una discapacidad visible o invisible, porque tampoco eso me hace una persona sin agencia. Entonces, la agencia estudiantil, ese es uno de los últimos puntos, creo que no le estamos valorando. No digo en esta universidad, sino como en el momento epistemológico que estamos viviendo, hay una disputa muy grande que no hemos podido valorar. Hace 2 años yo hice entrevistas a varias estudiantes de la Universidad Central para escribir un artículo que se publicó en Irruptoras, en el proyecto que hubo aquí en el MUSE, que coordinó Susan Rocha con muchas otras colegas de acá, y las estudiantes decían eso, y las estudiantes trans decían eso. Yo ya mejor me salí, no estuve ni un semestre porque en los baños no sabía qué hacer, los profesores me sexualizaron por ser trans. No voy a permanecer en la universidad porque además es muy difícil para mí trabajar por la transfobia, entonces no me dan chance de trabajar en ningún lado, no puedo sostenerme para estudiar. Entonces, eso que están diciendo, que les ha dado una agencia enorme, eso hay que valorarlo. Entonces, si nosotros aquí, entre docentes, nos reunimos, sí pienso que qué bueno que hay estos seminarios también para pensar de qué pactos de poder hemos participado, qué discusiones bloqueamos en las universidades, por qué afectan nuestras propias posiciones de poder, o los hombres con los que hemos estado relacionados por 20 años son nuestros amigos, a veces son padrinos de mi hijo, a veces, digamos, el sentido de pertenencia en las universidades es bien fuerte, porque pasamos muchísimos años en la misma institución, entonces se convierten, en mi universidad dicen somos una gran familia y a mí siempre me da escalofrío, porque digo, las familias guardan secretos familiares, esto no es una familia, esto es una comunidad que tiene unas políticas, que tiene posiciones distintas y no son familias, no deberían ser familias, deberían ser comunidades preocupadas de analizar problemas del presente, y uno de los problemas del presente es sí la violencia de género, sí en la educación superior, sí los protocolos, pero es la agencia estudiantil que se ha desarrollado a partir del reclamo contra los acosadores, contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, que bloquean la educación segura. Entonces, yo quería al final reivindicar la perspectiva de la agencia estudiantil para que nosotros como docentes podamos entender qué está sucediendo allí, porque creo que es nuestra tarea pedagógica. Muchas gracias.